En el capítulo de hoy vamos a ver la evolución de Mendoza de 1918 a 1955. Y en este primer bloque nos vamos a centrar muy brevemente en la cuestión política, porque acá es donde entran en el escenario principal los actuales actores políticos de Mendoza, o sea, los radicales, los demócratas y los peronistas. Esto que hoy es lo que lucha por el poder en la provincia, se puso en marcha en el periodo que vamos a ver en el capítulo previsto ahora. La vida de los mendocinos no sería la misma entre los años 1918 y 1955. Los gobiernos lencinistas, conservadores y peronistas que se suceden en este periodo provocan cambios profundos en todos sus habitantes. Desde la legislación social de los lencinistas y las obras públicas de los conservadores, hasta encontrar la síntesis en el peronismo, con una doble tarea de legislación social y obras públicas. El radicalismo significa desde luego un cambio muy grande en las relaciones políticas generales, porque lo que postula era libertad de sufragio, contrariamente a lo que pudieron suponer los mismos que habían votado la ley Sáenz Peña. El radicalismo empezó a ganar elecciones de una manera casi sorprendente, siendo que los gobiernos roquistas eran los que habían conducido al país en un sendero de prosperidad inigualada. El gobierno de Irigoyen es el primer gobierno elegido con la nueva ley electoral, la ley Sáenz Peña, y con su gobierno comienza la etapa de la democracia moderna en la Argentina. En 1918 el pueblo elige a José Néstor Lencinas como gobernador de la provincia. El radicalismo en Mendoza tuvo un líder importante que fue José Néstor Lencinas. José Néstor Lencinas llegó al poder en 1918 en una elección contra Emilio Civit, en las primeras elecciones sin fraude, digamos, después de la ley electoral. Con Lencinas, el poder adopta otras apariencias con la llegada de hombres ajenos a la oligarquía de familia. Y esa unión familiar de los antiguos hacendados se hace división entre los nuevos hombres a poco de andar el gobierno de Lencinas. Hay un clima político interno que hace que el radicalismo nacional no acepte al radicalismo provincial. De hecho, el radicalismo provincial adopta como nombre lencinismo. La unidad se rompe en el poder de dos caras, una lencinista, la otra radical, que buscará el apoyo de la nación, opositora al lencinismo en la provincia. Lencinas fue un político avesado, o sea, llegó después de una larga carrera política, pero lamentablemente tuvo problemas con el gobierno central. En la década del 20 llegan a Mendoza lo que se conoce como intervenciones federales constitucionales. Fueron enviadas por los presidentes Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. La división, sin embargo, no impedirá que a los 33 años asuma como gobernador Carlos Washington Lencinas, hijo de José Néstor. El lencinismo estará en la cúspide del poder hasta su muerte en 1929, con el fin del último gobernador de esta tendencia, Alejandro Orfila. Durante la intervención de Carlos Borsani se produce el asesinato acá en Mendoza de Carlos Washington Lencinas. Se ha comprobado que la intervención había dispuesto que no hubiera seguridad en la plaza, es decir, que no hubiera control policial. Se sabía que lo iban a matar a Carlos Washington Lencinas, es más, se lo habían dicho. En 1918, apenas llegado José Néstor Lencinas al poder, la legislatura mendocina crea la Secretaría del Trabajo para atender el cumplimiento de las leyes laborales. Por primera vez en la Argentina, se sancionará una ley de salario mínimo y jornada laboral máxima de 8 horas, que permitirá a los obreros cuadruplicar su salario. La ley 716 crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia y la 717 instaura la Caja de Jubilación y Seguro para Docentes. La estrategia que usó Lencinas para hacer ver que estaba con el pueblo fue usar la alpargata como símbolo del partido, como símbolo del lencinismo. Y además
abrir la Casa de Gobierno, un momento que abrió la Casa de Gobierno para que entrara al pueblo, para que la conociera, y también hacer un banquete importante pagado con las arcas del gobierno provincial, lo cual por supuesto le dio una gran popularidad. Nuevamente a la vanguardia nacional, en 1918, el radicalismo lencinista declara feriado el 1 de mayo, 7 años antes de su implementación por parte del gobierno nacional en 1925. El gobierno no se propuso intervenir en la economía, pero sí se propuso empezar a utilizar los recursos del Estado en favor de sectores que hasta ese momento no habían participado, y particularmente en el campo de las relaciones laborales empezó a, yo no le diría favorecer, pero quizá a tener una actitud neutral en el conflicto entre sindicatos y empresarios, lo cual estimuló la conflictividad social. El golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 ponía fin al lencinismo y sus políticas y abría las puertas de la intervención a cargo de José María Rosa, quien entre sus primeras medidas dispuso una rebaja en el sueldo de los empleados municipales. Esa intervención de Rosa fue la que estableció que sería fusilado aquel que se lo encontrara cometiendo un delito o portando armas. Pocos días después, el decreto alcanzaría a Pedro Icasati, el único fusilado oficial de la provincia, acusado de un asalto en Godoy Cruz, quien alegaría su inocencia hasta el primer disparo. Para la Revolución del 30 significó no lo que había pensado su autor, Uriburu, que creía que sería el comienzo de una renovación total de las instituciones políticas con un sentido corporativo, sino que fue simplemente el regreso de los conservadores por medios fraudulentos al poder. Se iniciaba así una década que estaría dominada por el Partido Demócrata Nacional, sostenido por el fraude y la violencia. Los gobiernos del 30 en la provincia de Mendoza son consecuencias del pronunciamiento militar o lo que se llama la Revolución del 30. Yo creo que los gobiernos del 30 fueron la antípoda de lo que fue el gobierno de Lencinas y también de los desórdenes y enfrentamientos representados por las intervenciones federales que mandaba el presidente Irigoyen a los Lencinas porque eran sus adversarios políticos dentro de la orientación del radicalismo. El problema que habían descubierto los revolucionarios del 30 era que contra lo que ellos creían, el derrocamiento del gobierno radical no había terminado con la adhesión que el radicalismo tenía en el país. Y no estaban dispuestos a devolver el gobierno a la Unión Cívica Radical. En Mendoza todavía se recuerda los fraudes que se hicieron, la muerte del doctor Marco. Fueron usos políticos que golpearon muy fuerte en la conciencia pública, que en alguna medida hicieron que se descreyera en la democracia, que creó las condiciones para el golpe del 43. El fraude electoral es un pecado tremendo de los conservadores y hoy mismo les impide organizarse como un partido de derecha. La Plaza Independencia, escenario del banquete popular lencinista, revivía en 1944 con la presencia de cientos de obreros. Esperaban la llegada a Mendoza de un militar que proponía grandes transformaciones, Juan Domingo Perón, a quien aclamaron largamente como futuro presidente de la nación. En el fondo, Perón nunca fue para el ejército la solución que hubiera preferido. El ejército, o la mayoría del ejército, decidió acoger su alternativa como su alternativa preferida simplemente porque la otra le resultaba particularmente peligrosa. Al conocerse en Mendoza la prisión de Perón, el 9 de octubre de 1945, se sucedieron una serie de manifestaciones callejeras, reprimidas casi siempre por la policía. Y entonces la aparición de Perón a través del 17 de octubre fue una aparición salvadora. Fue un acto de esos que marcan una bisagra, la incorporación de las masas a la vida argentina, el pacto entre ejército y pueblo, o pueblo peronista por lo menos.
El 18 de octubre de ese año, los gremios provinciales acataron masivamente la huelga que había declarado la CGT. Era el nacimiento del peronismo en la provincia. Uno de los problemas del peronismo fue que obviamente fue una revolución muy profunda, fue una de las más profundas que tuvo la Argentina. Y el peronismo pretendía gobernar en nombre de la unanimidad de la nación. La marcha peronista lo dice, ¿verdad? El pueblo entero está unido. Y cuando un tercio de ese pueblo dice todas las veces que tiene oportunidad que no está unido, aquí hay un problema serio, de tal manera que yo diría que el peronismo logró armar desde el poder un falso sistema totalitario. La letra con sangre entra. Pocos días llevaba José Néstor Lencinas como gobernador, cuando se produce una violenta represión a docentes que se encontraban en huelga por un atraso salarial de 6 meses. La de los maestros era una más entre las tantas huelgas que paralizaron al país en 1919. La drástica respuesta del gobierno de Lencinas encontró el repudio de la Federación Obrera Regional Argentina, que organizó una huelga general, y por la Federación Universitaria Argentina. 10 dirigentes del magisterio mendocino fueron esposados de 2 en 2 y trasladados al desierto de las lagunas de Guanacache, donde fueron abandonados sin recurso alguno para aleccionar a quienes enseñan. Los docentes deportados lograron llegar a Caucete, en San Juan, donde fueron finalmente auxiliados.